Bueno, buenos días, mi nombre es David León. Estoy rehaciendo este video. No lo he colgado el anterior, así que va a ser la primera vez que vean el video. ¿Sí? Es un tanto para complementar lo que hice anteriormente. ¿Ya? Espero que sea de su agrado y que despeje alguna duda. Por favor, si tienen alguna objeción o de repente tienen una observación, por favor háganmela llegar. ¿Sí? Definición de escala, entonces. El tema es impresión y escalas, o impresión con escalas, o escala. Entonces, la definición de escala es la relación que existe entre el tamaño de un objeto real y el dibujo que lo representa. ¿Sí? Es una definición clásica, digamos. ¿Sí? Seguimos. Acá estoy tocando el tema de las escalas que son normalizadas. Hay unas que son de reducción y hay otras que son de aumento, ¿no? Tenemos 1 en 10, 1 en 20, 1 en 5, 1 en 40, 1 en 2, 1 en 5, etcétera, y de aumento 51, 41, etcétera, etcétera. Vamos a después ver qué significa algunas de estas, ¿sí? Entra. Acá quiero ver la definición o la diferencia entre la medición real versus la medición del dibujo. Cuando digo la medición del dibujo, es la medición que se efectúa con el instrumento llamado escalímetro sobre el papel, ¿ya? Sobre el papel, sobre el plano que está representando el objeto que hemos medido, ¿no es cierto? Con la escala real o la escala 1 en 1. Entonces, la definición que les pongo es acá, ¿no? La medición del dibujo se mide con el escalímetro a la escala correspondiente que represente de la mejor forma la proporción de vida del objeto real en el papel, ¿sí? Vemos un ejemplo acá. La escala 1 en 100 que aparece en el escalímetro es el que ven acá abajo con esta línea verde, y la escala 1 en 1 es la regla transparente que está acá, ¿sí? Encima. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo estoy utilizando una escala 1 en 100? Estoy diciendo que un centímetro en la escala 1 en 1 equivale a 100 centímetros, que es un metro, en la escala 1 en 100. ¿De acuerdo? Esta proporción se mantiene para cualquier unidad de medida, es decir, 1 milímetro en la escala 1 en 100 equivale a 100 milímetros en la escala 1 en 100. Perdón, 1 milímetro en la escala 1 en 1 equivale a 100 milímetros en la escala 1 en 100. 1 centímetro en la escala 1 en 1 equivale a 100 centímetros en la escala 1 en 100. 1 metro en la escala 1 en 1 equivale a 100 metros en la escala 1 en 100. ¿De acuerdo? Lo mismo, bueno, ahí lo ven un poquito más grande. Seguimos. Y acá hay otro ejemplo con la escala 1 en 50, no es similar. Entonces, cuando yo digo estoy utilizando una escala 1 en 50, estoy diciendo que 1 centímetro en la escala 1 en 1 está representada por la regla en blanco que está acá. 1 centímetro equivale a 50 centímetros, la mitad de un metro, en la escala 1 en 50, ¿sí? La misma proporción se mantiene para las diferentes submúltiplos, ¿no? Milímetros con milímetros, centímetros con centímetros, metros con metros, etc. ¿Ya? Ahí lo pueden apreciar un poco más. No, 1 centímetro equivale a 50 centímetros en la escala 1 en 100. ¿De acuerdo? Muy bien, estos son los temas que vamos a tratar. He ampliado acá un poquito más los temas, ¿ya? Y vamos a ver el tema ahorita. En este video estoy dividiéndolo en cuatro partes, ¿ya? Vamos a ver en tres partes lo voy a dividir. En cuatro partes. La impresión en AutoCAD desde el espacio modelo como impresión rápida, también desde el espacio modelo como impresión correcta, ya lo vamos a ver por qué es correcta. Vamos a ver desde el espacio papel, aplicando una formulita que es la fórmula de la escala del plano, ya lo vamos a ver, y una parte adicional que viene a ser la deducción de esta fórmula que estoy tocando antes, ¿ya? Es para que entiendan la aplicación de los factores NX y los factores NXP que aparecen cuando aplicamos el comando zoom, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo están relacionadas esa fórmula con ese comando, ¿de acuerdo? Listo, entonces seguimos. Vamos ahorita a tocar la impresión rápida, ¿ya? La premisa es que cuando uno dibuja,
en el espacio modelo se da una interpretación propia de la unidad de medida. Pueden ser centímetros, metros, milímetros, pulgadas, pies, etc. Quiere decir que yo como dibujante puedo seleccionar la unidad metros, ¿no? Otro dibujante puede seleccionar la unidad centímetros y otro adicional puede utilizar la unidad milímetros. Es decir, para mí una raya que yo dibuje, una línea que yo dibuje en el espacio modelo de 1 equivale para mí a 1 metro. Mi compañero, para él significa esa línea de una unidad significa 1 centímetro y para el otro esa línea significa 1 milímetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un ejemplo que se ha hecho en metros, es decir, yo he dibujado pensando en metros. ¿De acuerdo? Muy bien. El ejemplo dice, es imprimir el siguiente plano que fue pensado en metros en un formato A4, 210 milímetros por 297 milímetros. Un formato A4 vertical, ¿no es cierto? Según lo estimado, el dibujo o plano, o sea, este de acá, tiene que reducirse a 100 veces para caber en un papel A4. Entonces, cuando uno trata de poner un plano dentro de alguno de los formatos de escalas normalizadas, como son 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100, va probando. Entonces, digamos que una vez probado una vez hecha esa tarea de estar probando, ¿no?, con un factor de escala, nos damos cuenta que si reduzco 100 veces el plano puede caber bastante bien en el formato A4 que está acá dibujado. ¿Ya? El formato A4 está dibujado acá, pensado en metros para que vean la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho que de preferencia, en lugar de escalar el plano 100 veces más chico para que entre en el formato A4 que está acá en metros, de preferencia es agrandar con un factor de 100, ¿ya?, al plano A4 para que englobe al plano, ¿sí? ¿Por qué no se hace lo contrario? ¿Por qué no reduzco el plano? Porque si yo estoy pensando en imprimir desde el espacio modelo, acá van a figurar cotas, textos, etcétera. ¿Y qué pasa? Cuando yo estoy aplicando o cuando yo aplique la escala de reducción en 100 a todo, se van a dar cuenta que no afecta a las cotas ni a los textos. Entonces se van a ver muy grandes las cotas y los textos, más no, y solamente afecta al plano, ¿no? Entonces se va a ver mal. Entonces, para evitarnos ese dolor de cabeza, es preferible dibujar el tamaño A4 y después aumentarlos, multiplicarlo por un factor de aumento. En este caso sería 100. ¿De acuerdo? Evidentemente acá yo he hecho una especie de marco de 5 milímetros, ¿no?, con respecto al tamaño del papel, como si fuera un marco ahí. La línea o el cuadro o el rectángulo exterior es el tamaño exacto del papel A4, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está, seguimos. Entonces, ¿qué me dice la impresión rápida? La impresión rápida es, primero que nada, presionar el comando control P, o si no, irse al comando de impresión, ¿ya? Y de cajón configurar la impresora. ¿Ya? Yo acá hay una lista en realidad grande de impresoras que vienen en el AutoCAD, y bueno, yo de preferencia pongo el que dice DWG a PDF. Entonces estoy utilizando la impresora PDF que viene ya que viene ahí incluida dentro de todas las impresoras que tiene el AutoCAD. ¿Ya? Selecciono mi papel, que tiene que ser ISO A4 210-297 con la orientación que yo quiero. La selección del área va a ser por ventana, o sea Windows, ¿ya? Acá yo marco esta casilla donde dice centrar el ploteo, o sea, centrar la impresión, y acá acá lo que te está diciendo es encajar al papel, ¿no? O mejor dicho, encajar en el área imprimible del papel. ¿Por qué digo área imprimible del papel? Porque en realidad toda el área, que es 210 por 297, no se puede imprimir. Hay un área, digamos, delimitado por un marco punteado, que ya lo vamos a ver más adelante, que delimita el área que es imprimible.
¿no? Entonces hay un porcentaje que es el filo del papel en el que cualquier elemento que esté ahí no se va a poder imprimir, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo marco esta casilla, estoy obligando a que todo lo seleccionado por ventana esté dentro del área imprimible, ¿de acuerdo? Eso va a ocasionar un escalamiento, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser el tema. O sea, yo agarro por la selección de área por ventana, yo voy a marcar acá, ya lo vamos a ver en un momento con el ejercicio en AutoCAD. Si yo selecciono esto de acá, cuando yo doy esa impresión rápida, lo que hace el AutoCAD es centrarme o abarcar todo el dibujo, inclusive el marco externo, que debería tener el tamaño del papel, dentro del área imprimible. Y como el área imprimible es más pequeña que el área real del papel, esto de acá lo escala el dibujo y lo hace en realidad un poco más pequeño, ¿ya? Pero bueno, si las cotas están correctas, las medidas están todas correctas, el que va a fabricar, el que va a edificar, el que va a levantar el plano en real, no le interesa ese desfase, digamos, ese escalamiento que ha sufrido el plano. ¿Por qué? Porque él no va a agarrar su escalímetro y va a comprobar la medida, a él no le interesa, simplemente se está guiando por las medidas que dice el plano y está guiándose por el diseñador o el dibujante, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver, acá tengo el ejemplo, ¿listo? Esperamos que ya está un poquito lento. Vamos a cambiar de capa, marco y membrete, y acá voy a hacer un rectángulo. Este por si acaso está dibujado en metros. Si yo pongo el comando units, está en metros acá, ya, por si acaso. Entonces cuando yo quiero dibujar el formato A4, que es 297 por 210 en milímetros, ya tengo que dibujarlo pensando en metros ahora, ¿no? El rectángulo, comando rectángulo, dibujo por acá D, y le especifico la distancia, el ancho en metros sería 0.210 metros, por el alto o por el largo sería 0.297 metros. Enter, y luego lo ubico por acá. Entonces esa es la proporción entre el tamaño del papel y el plano, ¿no? Entonces tengo que meter todo el plano dentro de este tamaño, ¿sí? Aparte de eso, yo le hago un marco de 5 milímetros de desfase, aplico el comando offset o desfase, le pongo en metros 5 milímetros, son 0.005, ¿no es cierto? Enter, marco o le doy clic al marco y luego hacia adentro, ya está. Enter. Entonces le dije, de preferencia, en lugar de escalar el plano, escalamos el marco, o perdón, el formato de papel. Entonces, comando escala, enter, selecciono todo el elemento, le doy clic acá y le pongo el factor 100, ¿sí? 100. Entonces si lo muevo y lo ubico, queda bastante bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora aplico el comando control P. Bueno, acá me está diciendo que hay varios layouts abiertos, simplemente voy a ignorar esto, lo voy a cerrar y me sale esto de acá. Bien así, o bien me puedo ir para acá, ¿no? Ya lo conocen, acá plot, va a salir lo mismo, le digo cerrar y acá yo les digo, seleccionamos de cajón la impresora, DWG to PDF, seleccionamos el tamaño de papel con su orientación que nos interesa. En este caso justo está la orientación que me interesa, que es el ISO A4 210 de ancho milímetros por 297 milímetros de alto. Y acá marcamos el central del ploteo. Acá dejamos encajar en el papel todo el dibujo que vamos a seleccionar y seleccionamos
con el método Windows, que es el método de ventana. Le doy clic y seleccionamos desde acá hasta acá, clic, ¿sí? Y le damos previsualizar y ya está. Es justo lo que les dije, ¿no? Justo lo que les dije. Entonces yo, y acá yo estoy de acuerdo, entonces yo le digo muy bien, digo imprimir, imprimo, vamos a ponerle, estábamos acá, diseño 3 modelos. Bueno, lo guardo con ese nombre, si les gusta le cambien el nombre y espero que cargue. A ver, ya está. Y este vendría a ser el PDF, ¿no? Y esto acá yo tendría que mandarlo a imprimir, ¿de acuerdo? Lo imprimo y se lo doy al que va a hacer la obra, al que va a ejecutar el trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí nos quedamos en esta parte. Esta vendría a ser la impresión a escala desde el espacio modelo de forma rápida, ¿ya? Cerramos, esperemos un ratito.